Damos inicio a este tercer año de formación en el curso de la Biblia que la parroquia ofrece para la formación permanente de todos sus miembros. Al comenzar este año el Evangelio de San Juan, vamos a comenzar cada día con la lectura de un párrafo, de un trocito del Evangelio. He decidido comenzar hoy con los primeros versículos del capítulo 15. El capítulo 15 habla del mandamiento del amor y lo hace a través de una alegoría, la vid, y dice así. Nos ponemos primero en presencia del Señor para que su palabra sea la que presida estos encuentros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del capítulo 15, versículo 1 y siguientes. Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto, en mí lo arranca. Y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Palabra de Dios. Bienvenidos y vamos a seguir la hojita que tenéis vosotros, que es una síntesis, y para los que habéis recibido por correo tenéis un poquito más extenso lo que sería el Evangelio de San Juan. Vamos a tratar de ajustarnos a los puntitos. Vamos a empezar primero por lo más bonito y después un poquito por lo más técnico. Evangelio de San Juan, el cuarto de los cuatro evangelios que se distingue bastante de los otros tres llamados sinópticos, porque entre ellos Mateo, Marcos y Lucas se parecen en fondo y forma bastante. Este cuarto evangelio se distancia. El símbolo del cuarto evangelio es el águila. Desde el comienzo de la lectura del Evangelio, todo el mundo vio como que Juan se elevaba en todo lo que decía. Por eso este Evangelio de San Juan se llama el Evangelio teológico. No es que los otros no hablen de Dios, sino que Juan lo hace desde la intimidad y la profundidad. El párrafo que hemos leído hace referencia a que Jesús trata a sus discípulos no como servidores, sino como amigos. Y en la amistad del discípulo con Jesús, según el Evangelio de San Juan, hay dos componentes: intimidad y confianza. Y es la que vamos a ver a lo largo de todo el Evangelio. Y en esto Juan es más profundo o más teológico, tal vez. ¿Qué podemos decir de Juan? Pues lo primero, vamos a hacer una división grande del Evangelio, y es la parte que creo con la que vosotros empieza vuestra hojita, ¿verdad? ¿Verdad que empieza con cómo es? Las cuatro partes, es estructura del Evangelio. El Evangelio tiene 21 capítulos y está dividido en cuatro grandes partes. La primera es la llamada, la del prólogo. Es famoso el prólogo, no hay una estructura, no hay una escritura igual en ninguno de los tres evangelios. Se parece a un himno cristológico, solo comparable a los himnos cristológicos de San Pablo, Filipenses, Colosenses, ¿no? Bendito sea Dios, etcétera, etcétera. Entonces lo primero es el prólogo, que si no me equivoco es el capítulo 1 del 1 al 18, ¿verdad?
Luego está la segunda parte, que se ha llamado el libro de los signos. La tercera es el libro de la gloria, ¿no? Y finalmente un final que se parece a Marcos, un final establecido y cerrado, con un segundo final al que se le llama epílogo. Claramente es un añadido. Este libro de los signos se llama así porque se nota en el Evangelio de San Juan una progresión de cada uno de los signos de las cosas que hace Jesús, palabra, obra, milagro, discurso, que va manifestando poco a poco quién es Él. Si os acordáis, o si no, os lo cuento, en el Evangelio de Marcos había como dos partes en el Evangelio de Marcos. Jesús oculto hasta el capítulo 8 y del 8 en adelante un poco que ya se empieza a saber que Jesús es el Mesías. En San Juan es una revelación progresiva. Y estos signos que vamos a ver en el libro de la primera parte, que si no me equivoco está desde el 1.19 hasta el 12.50, ¿verdad? Son signos que van diciendo poquito a poco quién es este Jesús. Y luego el libro de la gloria comienza en el capítulo 13 con la última cena hasta el capítulo 20, más o menos, que termina, 20:30 creo que es, o 20:50, 13:1, 20:50. Aquí termina el Evangelio. Aquí podemos nosotros leer: este libro ha sido escrito para que todos tengan fe. De hecho, el objetivo del Evangelio de Juan es que la gente crea en Jesús, que tenga fe en Jesús, y como lo veremos, es que la gente crea que a partir de Jesús tiene vida eterna. Porque en el Evangelio de Juan está claro que el don de la resurrección es recuperar la vida eterna que nosotros habíamos perdido con el pecado de nuestros padres Adán y Eva, que aunque son personas literarias, sí que hay una realidad de pecado que a mí me impide disfrutar de la vida eterna. No solamente vida eterna en el futuro, sino vida eterna en el aquí y ahora, comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre. Pero en realidad la vida eterna, la vida de Dios que participa al ser humano, se logra por la resurrección de Cristo, y esto es lo que quiere el Evangelio de Juan. Que la gente crea que Jesús ha sido enviado para que todo el mundo crea y creyendo en Él tenga vida eterna. Y de repente aparece el epílogo con otro final. Se parece al de Marcos, dos finales. De aquí aparece la famosa pesca milagrosa. Se cree que por esto se ha incorporado la segunda parte, el famoso llamado mandato petrino. ¿Alguien se acuerda de eso? Es cuando Jesús le pregunta a Pedro por 3 veces si le amaba, ¿no? Y entonces Jesús por 3 veces le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y toda la comunidad primitiva leyó en este texto un mandamiento de cuidar el rebaño de Cristo. A esto se le llama mandato petrino. Esto es la lectura posterior que se hace con los santos padres y por la cual nosotros tenemos en la historia de la Iglesia claramente de que hay un papa y no 2 o no varios, como es la Iglesia ortodoxa. ¿Preguntas? No, nunca. Quiero decir, por eso nunca puede haber 2 papas. En la Iglesia ortodoxa lo que hay es un patriarca por cada comunidad. ¿Pero por qué? Porque este mandato petrino que hay aquí luego es discutido por varias cosas. Esto y Mateo 18, tú eres Pedro, y más toda la vida de la Iglesia, pues bueno, sí, se deduce el mandato petrino. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Bueno, sí, adelante. Si no tengo mal entendido, el Evangelio de San Juan se escribió el último de todos, ¿no? Sí, estás en lo correcto. Sería la otra parte. Bueno, retrocedemos un poquito en la hoja, creo que no lo tenéis, ¿no? Bueno, ¿cómo sabemos que el Evangelio de Juan fue escrito en tal fecha? Voy a borrar, ¿sí? Los testimonios que tenemos son, por ejemplo, San Clemente, que es papa, San Irineo, Policarpo, Papías, son todos ellos los primeros papas después de San Pedro
que escriben en algún momento que hay un evangelio que escribió el discípulo amado, que sería Juan, y que lo escribiría en Éfeso. El testimonio más directo lo tenemos de San Ireneo. Vamos a ver si lo encuentro aquí y lo podemos leer. Vosotros no lo tenéis en la hoja pequeña, vosotros lo tenéis en el resumen grande, ¿vale? ¿Os acordáis que he mandado dos? Bueno, en los que he mandado dos, la primera parte está la historia. Cuando la Iglesia tiene que decir quién escribió los evangelios, siempre se habla de evidencias externas y evidencias internas. Cuando hablamos de evidencias externas es por el testimonio de personas. En este caso, el más claro es el de San Ireneo, que dice, por fin, en el libro que pone contra los herejes, libro 3, capítulo 1, punto 1, dice, por fin Juan, el discípulo del Señor, que se había recostado sobre su pecho, redactó el Evangelio cuando residía en Éfeso. Este testimonio es muy creíble, dice el autor del libro donde yo he sacado estos datos, ya que Ireneo fue discípulo de Policarpo y Policarpo fue discípulo de Juan. Casi que no se discute esto. Lo que pasa, por ejemplo, que en algún momento se habló de un sacerdote, Juan Presbítero, en la comunidad de Éfeso. Pero bueno, no ha progresado esta duda, digamos, ¿no? Clemente de Roma es Papa Pedro Lino Clemente, es el tercer Papa, habla del Evangelio de San Juan escrito por este discípulo. Lo nombra Policarpo, Papías, Ireneo de León, Justino Mártir, Orígenes, Eusebio, Jerónimo, Tertuliano, Atanasio, de Alejandría y Agustín, ya en el siglo IV. No se discute que este evangelio haya sido escrito por el mismo discípulo amado. El problema estaría en quién es el discípulo amado. Entonces, en la página 2, que tampoco tenéis, voy a aprovechar a seguir la pregunta. ¿Quién es el discípulo amado? Tenemos una lectura literal, aparece 5 veces en el Evangelio, en la última cena, recostado sobre Jesús, 13:23, 19:26, 22, 21:7, toda en la parte del libro de la gloria. Al pie de Jesús está con la Virgen, el discípulo a quien Jesús ama. Y entonces, el final, 21-24, cuando yo he borrado recién la cita bíblica, ¿cómo termina el Evangelio en 21-24? En 21-24 dice expresamente, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Este final es el cierre del diálogo de Pedro con Jesús, cuando Jesús le dice a Pedro que éste no morirá. ¿Os acordáis? Y si no, lo veremos. Dice, no morirá, ¿qué significa? Y Jesús le dice, y si yo quiero que él esté hasta que yo vuelva, ¿qué? Es un misterio. Se hace referencia simbólicamente, hablaremos de los símbolos de Juan, al poder de la palabra que quedará presente entre nosotros. Y sigue en el versículo 24 hablando de que San Juan es aquel que ha escrito estas cosas y que da testimonio de ello. Es decir, el mismo San Juan dice que él es el autor. Ahora bien, la lectura no literal, sino una lectura segunda de la Biblia, que es la lectura interpretativa, la lectura mística, en realidad este evangelio está diciendo que todos aquellos que quieran ser discípulos de Jesús deberíamos ser discípulos amados, capaces de estar recostados en el pecho de Jesús y recibir a María como madre. Intimidad y confianza. Es un símbolo con una gran altura mística. Aquí vemos cómo el Evangelio de Juan está mucho más allá del cumplimiento, ¿no?, de la ley. La ley de Juan va a ser el amor. Es un don a cada persona, es un don carismático del Espíritu Santo,
Y lo que está llamando, lo que está pidiendo este Evangelio es que cada uno de nosotros tenga esa relación de amistad con el Señor y supere las categorías de ser un simple operario, trabajador o siervo, como ha dicho Jesús en el capítulo 15. ¿Qué testimonios escritos hay? Pues se encontraron en Egipto 2 papiros muy antiguos del siglo II, en donde en el año 140 el Evangelio de San Juan era conocido. Entonces, si el Evangelio de San Juan en el 140 era conocido y San Ignacio de Antioquía en el siglo 110 también después de Cristo da testimonio del Evangelio de Juan, pues todo esto hace creer que ya existía el Evangelio de Juan en ese entonces. Se ha creído que es el año 80 y 90. ¿Cómo se pone la fecha de un evangelio? Pues por los acontecimientos que suceden. Por ejemplo, me voy a desviar un poquitito, pero por poner, ¿no? Por ejemplo, en el único lugar, el único evangelio que habla de la expulsión de las sinagogas concretas, Juan lo dice en el capítulo 9, 12 y 16. Pues bueno, la expulsión de los cristianos de las sinagogas viene a partir del año 50 después de Cristo. El emperador Claudio expulsa a los cristianos. Nerón sigue con la persecución. Luego sigue Diocleciano y bueno, Trajano ya en el 170. Es decir, y en esta época empiezan a ser expulsados de las sinagogas los cristianos que empezaban a creer en el Mesías. Y entonces, aquí hay una lectura del Evangelio que tenemos que ser realistas. Cuando el Evangelio se escribe en el año 100, cuenta cosas que están sucediendo en ese momento, pero no cosas que sucedieron cuando Jesús vivía. Entonces, en el capítulo 9, 12 y 16 dice, a propósito de la curación del ciego de nacimiento, es curado el ciego en el capítulo 9, y los padres del ciego dice, ¿vais a dar testimonio o no de que Jesús ha curado? Dice, los padres no querían decir porque si no iban a ser expulsados de la sinagoga. Es decir, lo que el Evangelio está diciendo es lo que pasa en el año 90, 80 y 100, pero no lo que pasaba en tiempo de Jesús, que si ellos decían que creían en Jesús, iban a ser expulsados de la sinagoga. ¿Me he explicado bien? Es como todo, es decir, los 3 evangelios sinópticos más Juan escriben una situación posterior a la que realmente se daban las cosas. Entonces, el hecho de que sea el único evangelio que hable claramente en donde Jesús dice serán expulsados de la sinagoga y que el evangelio lo ponga en 3 veces, es uno de los signos para también datar el evangelio. Las cosas que suceden alrededor. De ahí se sacan un poquito los años de donde viene el evangelio. Bueno. Bueno, sí. No, lo que Juan dejaría los escritos importantes y hay una comunidad joánica detrás de Juan que recopila y que, claro, estamos ante la historia de la escritura y de la tradición de cada evangelio, ¿no? En este caso, Juan es el gran inspirador, es el que tiene una luz diferente de escribir las cosas, no de un modo como los otros evangelios, ¿no? Que son como más de contar la historia, por ejemplo, ¿no? La historia de los 3 evangelios, los 3 hablan de un solo viaje a Jerusalén, ¿no? Lo sabemos. Galilea, Samaria, llega a Jerusalén y Jesús muere. O sea, por los 3 evangelistas restantes, nosotros creemos que Jesús fue una sola vez a Jerusalén. Ahora cuando empecemos a estudiar el Evangelio de Juan, veremos que Jesús fue 3 veces o más. Y en la última, pues ya le dan muerte. Entonces, es verdad que no es un solo escritor, sino que cuando se ha estudiado la composición de los evangelios, se ha llegado a la conclusión que detrás de cada evangelista hay una comunidad. Pero de los 3 o de los 4, o de toda la Biblia entera. Jamás fue un escritor solo, ¿no? Siempre hay una comunidad, pero siempre hay uno como que es el que escribe, orienta, dirige y etcétera, etcétera. Es como el líder de la comunidad. En este caso, Juan habría sido el líder de la comunidad que quedó en Éfeso. ¿Más o menos? Claro, lo que es el evangelio que conocemos se escribió más tarde. Sí, o sea, bueno, Juan va orientando, es una comunidad joánica, exacto, inspirada un poco por él, que no sabemos cómo él desarrolla
este pensamiento más simbólico, más circular, más gnóstico, que se le ha acusado, otro tipo, solo comenzando por el prólogo. Es verdad que Juan se cree que es el evangelista más jovencito cuando se empieza a seguir a Jesús, y bueno, es probable que haya tenido más tiempo de reflexión también. Es el único que no muere mártir, se cree que muere por muerte natural, y es como que el que ha tenido más tiempo de reflexionar sobre el mismo hecho cristiano. Por eso podría ser que él ha tenido este tiempo de llegar a escribir un libro tan diferente como es el Evangelio de San Juan. Sí, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Podemos seguir adelante, ¿no? En la hojita que tenéis vosotros teníamos parte 1, 2, 3 y 4. Hemos dicho la parte general, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos dentro del Evangelio unas características. Y he puesto signos, ¿verdad? Hay signos, discursos, diálogos, expresiones, la progresiva manifestación de Jesús, la teología. Habéis visto ahí Padre, Hijo y Espíritu Santo, una Trinidad, una serie de nombres y características que tiene el Señor. Y luego, todo esto está sacado de la Biblia, de la traducción de la Conferencia Episcopal Española, la última parte en la que tenemos unas características del Evangelio de San Juan. Bueno, estamos viendo que hay que separar más el micrófono para que se escuche mejor. Estamos probando. Bueno, muy bien. Signos. Los restantes evangelistas, tienen otro tipo, ¿verdad?, de estructura. Juan va a usar en la primera parte estos signos. Van a ser milagros, curaciones, discursos y una serie de acontecimientos que van a llevar, pero en intimidad, por así decirlo, al mundo entero. Todo el mundo vio los milagros, todo el mundo, por ejemplo, la boda de Caná, que ahora comentamos, las curaciones, el Lázaro. La segunda parte, que no lo he dicho recién, que es el libro de la gloria, es una manifestación a los discípulos, porque es la manifestación de la cruz. Entonces, solo un grupo va a la última cena, solo un grupo pequeño le acompaña en el huerto de los olivos, solo un grupo pequeño le escucha los discursos de despedida y solo un grupo pequeño está testigo de la resurrección. Entonces, el Evangelio de Juan es un evangelio que quiere mostrar que aunque la luz de Dios brilla, al final esta luz solo es acogida en lo personal. Es una decisión personal acoger esta luz, esta revelación. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en los signos. Hay 7 signos que son notorios. Bodas de Caná, ¿lo veis? Estamos en el capítulo 2. Esta curación famosa del hijo del oficial, aquel centurión, aquel paralítico en la piscina de Betesda, la multiplicación de panes y peces, Jesús caminando sobre las aguas y la resurrección de Lázaro. Todos estos signos tienen el objetivo de que la gente que los viera pudiera creer que Jesús es el Hijo de Dios. Hay una manera en que el Evangelio de Juan se cree que fue escrito y fue reescrito. Me explico. ¿Cómo habría sido aquello? En aquellas primeras comunidades, una pequeña comunidad le pasaba a la otra algunos escritos de algunos evangelios. Y esa comunidad, después de un milagro, dice, pero aquí Jesús dijo esto. Y fue escribiendo discursos después de cada milagro. Y después esa comunidad le pasaba ese escrito a la otra comunidad. Es decir, la composición de los evangelios fueron agregándose cada vez experiencias también comunitarias. Por eso nosotros tenemos grandes discursos en la parte B. Por ejemplo, después del capítulo 5, después de que Jesús cura por la palabra a ese hijo del centurión, el discurso va a ser el poder que tiene Dios para dar vida y para juzgar. Es decir, después del discurso de pan de vida,
Después de la multiplicación de los panes, va a haber un gran discurso sobre el pan de vida del Antiguo Testamento y de Moisés, del libro del Éxodo. Es decir, en algunos casos se usaron los acontecimientos que Jesús hizo y luego se incorporaron los discursos. Después de que Jesús cuenta lo del buen pastor, hay un gran discurso en el que se habla: yo soy el buen pastor, las ovejas son mías, que sean uno, un rebaño, un pastor, etcétera, etcétera. Y finalmente, los discursos más grandes que están después de la última cena, capítulo 13, del 14 al 17, son 3 capítulos de los discursos de despedida. Entonces, es la manera en cómo el Evangelio de Juan quedó hecho. Un acontecimiento, una explicación, una narración o un discurso. Otro acontecimiento, otro personaje con una explicación, un discurso, una narración. Así a nosotros nos ha quedado la primera parte, después del prólogo. Juan Bautista, los discípulos, se habla un poquito de los discípulos. Capítulo 2, bodas de Caná. Después de la boda de Caná viene Nicodemo. Un gran discurso junto con la samaritana sobre esa vida nueva que trae Jesús. Nicodemo y samaritana. Llega el capítulo 5, aquel que se cura en la piscina de Betesda. Un gran discurso sobre ese poder que tiene Jesús, no de juzgar, porque dice que el que cree ya ha sido juzgado. Capítulo 6. Multiplicación de los panes, discurso del pan. Capítulo 7, una fiesta. Jesús habla de las tiendas, del camino en el desierto. Capítulo 8, la luz, un discurso sobre la luz. Capítulo 9, curación del ciego de nacimiento. Se habla de la fe. Capítulo 10, el buen pastor. Capítulo 11, Lázaro. Se habla en el milagro de la vida. ¿Me explico? Es decir, toda esta primera parte, hasta el capítulo 13, en que empieza la última cena, que no es última cena, sino el lavatorio de los pies, no, toda esta primera parte está hecha de signo, discurso, narración, enseñanza. Hay 2 diálogos importantes, el 3 y el 4, capítulo 3 y 4. Hola, José. El 3, Nicodemo, famoso por las verdades únicas escritas en todo el Nuevo Testamento, es el único lugar en donde se dice que Dios ha amado tanto al mundo que ha entregado a su Hijo único. Es el único lugar donde se expresa así tácitamente. Así como San Juan es el único que va a escribir en la primera carta, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Hay cosas que solamente las ha escrito Juan. Luego tenemos, muy propio de Juan, donde dicen las expresiones yo soy. Esto es no sé cómo decirlo, pero es una de las cosas más grandes que nos ha dejado el Evangelio de Juan. Ustedes se acuerdan que en el Éxodo, en el capítulo 3, Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiendo, ¿verdad? Y verdad que la zarza no se consumía. Y Moisés se acerca y Dios le dice: quítate las sandalias, que el lugar es sagrado. Y Dios le manda a Moisés a salvar a la gente de Egipto. Y bueno, y Moisés, entre que no sabe qué hacer, le dice: bueno, pero dime tu nombre, a ver con quién estoy hablando. Y Dios le revela su nombre. De ahí viene Yahvé, que son las vocales de Adonai. Pero ¿qué significa Yahvé? Pero Hayá en hebreo significa yo soy el que soy. Yo soy el viviente, yo soy el que da la vida. Esta expresión, yo soy el dueño de la existencia, es el que va a retomar el Evangelio de San Juan. Yo soy. Y entonces, algunas veces lo dirá solo. Yo soy, como lo que tenéis aquí en el papelito, en el punto 4. Por eso, en algunas veces, en absoluto, sin predicado, dice, ¿no? Si no creéis que yo soy, porque no creéis que yo soy, y no dice nada más. Y otras veces con el predicado, ¿qué ha dicho? Yo soy, por ejemplo, la vida, ¿me seguís? Yo soy la luz, ¿qué más ha dicho? Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y vida, camino, verdad y vida, vid verdadera. Es una de las
de los grandes regalos que nos ha dejado el Evangelio de San Juan. Bueno, luego tenemos en la otra parte la progresiva manifestación de Jesús. Se cree que Jesús fue a Jerusalén más de una vez, como lo he dicho. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de San Juan tenemos una subida a la Pascua, una fiesta que estaba cerca de la Pascua, una fiesta de la Pascua a la que Jesús no quiso ir y finalmente la fiesta de la Pascua en que muere. Si tenemos 3 fiestas de la Pascua. Habría estado tal vez en las 3, pero en la última ya es apresado. El Evangelio de San Juan lo que quiere demostrar es que hasta que llegue la revelación final, se empieza a dar a conocer de manera progresiva. De hecho, al comienzo no hay una revelación total de Jesús, quién es Él. Estos yo soy se van dando progresivamente. Después vamos a estudiar cómo se van manifestando. Y finalmente, la gran manifestación para Juan es una lectura distinta de la cruz. No digo que no sea de sufrimiento, sino que Juan va a ver en la cruz de Jesús un momento de gloria, un momento de belleza, del amor. Es muy difícil ver la belleza de Dios en el hombre crucificado, pero sin embargo Juan va a decir que el momento de Jesús en la cruz es un momento de glorificación. Va a decir en boca del evangelista: Dios, yo le glorificaré en ese momento, ¿no? Bueno, entonces la cruz como un momento de glorificación. Es interesante también la teología de Juan, que nos muestra Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿De qué manera? Bueno, es el único que habla tanto del Espíritu Santo. Pero antes vamos a ver unos adjetivos de Dios Padre. Creo que tenéis la hojita, ¿no? Es muy bonito porque son características de Dios Padre. Ahí podemos participar si queréis, ¿eh? Todos tienen el papelito, podemos leer cuáles son las características de Dios Padre. Podemos empezar por aquí o espontáneamente, ¿sí? Vamos leyendo. El Padre, ¿quién es el Padre? Lo tenemos aquí, hay un cuadrito. Aquí hay más hojas. Origen de todo. Sí, podemos leer. ¿Quién es el Padre? Origen de todo. ¿Quién más? Fuerte. ¿Leemos todo? ¿Una sola persona? No sé, estoy invitando a participar. ¿Cómo lo...? ¿Sí? Venga. El templo de la casa del Padre. Sigue la de al lado, sí. Ha de ser adorado en espíritu y verdad. Ama al Hijo. Da el verdadero pan del cielo. Otorga la vida eterna. Tu Padre de los vivientes. Es el que atrae. Ha enviado al Hijo. Conoce al Hijo. Dispone que el Hijo entregue la vida. Glorifica al Hijo. En su casa hay muchas moradas. Está en el Hijo y el Hijo en el Padre. Envía al Espíritu Santo. Ama al creyente. Es el labrador. Es el mediador. Da a Cristo la copa o cáliz de la salvación. De Jesús, ¿qué se dice? Es el Verbo. Es el Hijo. Jesucristo. Hijo de Dios. Hijo de hombre. Verbo encarnado. Hijo único. Cordero de Dios, Rey de Israel. Dador del vino nuevo. Vuelvo templo. Esposo. Revelador. Salvador del mundo. Pan de vida. Carne para el mundo. Agua de vida. Resurrección. Vida. Luz. Camino.
¿verdad? Ama hasta el extremo. Su trono es la cruz. Proclama a su madre como madre del mismo. Víctima pascual. Era el último, ¿verdad? Y luego tenemos del Espíritu Santo, es el único que nos habla del Paráclitos. ¿Está escrito? ¿Sabéis qué significa Paráclitos en griego? Es uno que habla al lado del otro para defenderlo. Parakaleo. Yo hablo. En el momento se dice que en el momento del juicio final estará el Espíritu Santo para hablar de nosotros. Porque nosotros no podremos hablar por nosotros mismos. El gran defensor. El Paráclitos. ¿Quién más es el Espíritu Santo? Reposa sobre Cristo. Espíritu de verdad. Que el mundo no puede recibir. Principio del nuevo nacimiento. Testimonio de Jesús. Maestro interior y guía. Es dado para el perdón de los pecados. Y ahí terminamos con el Espíritu Santo. Bueno, la gran trilogía del Padre, Hijo y Espíritu Santo, el evangelista San Juan nos la muestra en los grandes discursos de despedida. Es el único que hace referencia a esta interioridad, ¿no? A esta vida espiritual que nosotros podemos llevar porque tenemos como guía al Espíritu Santo, ¿sí? Es el que habla del Paráclitos, al que acabo de decir, el defensor, es el que habla que el Espíritu Santo será enviado por el Padre, por medio del Hijo, y bueno, y es el que le da unidad, digamos, a esta Trinidad, aunque los otros evangelios también. Luego tenemos unas características que son eclesiología, ¿qué más? Medios de salvación. Medios de salvación. Voy a tener que abrir la hoja porque me he quedado sin ella, pero bueno, porque es la mía sobre todo, ¿vale? Te pido perdón, porque esta es la que me quedo. Bueno, en eclesiología, fijaros que... dale por favor a Marina, sí. No se nombra la palabra eclesia como los otros evangelios, pero sí se habla de un solo rebaño, ¿vale? Un poquito para que sepamos que hay un vocabulario propio de Juan que los otros evangelistas no ocupan y viceversa. Hay dos sacramentos que él va a insistir mucho, bautismo y Eucaristía. Lo que he dicho de la vida eterna aquí y ahora, y fe y amor es el único que habla del mandamiento nuevo, ¿no? De amar unos a los otros como yo os he amado. Quiero detenerme, porque no sé la hora, un poquito, ¿estamos de tiempo? Muy bien, estamos perfectos. Me gustaría, y ya con esto ir terminando, lo podéis leer en casa. Este último cuadro es el empleo de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento en el Evangelio. Es decir, se cree que Juan, obviamente, era judío, o sea, cuando empezó a seguir a Jesús, ¿no? Y conocía también Palestina. Y también conocía, ¿qué cosas? Las fiestas judías. Es el único que nombra tantas fiestas judías, a la Pascua, con todo el significado del Cordero de Dios. Y aquí vamos a ver algunas citas que hacen memoria de este Antiguo Testamento. Fijaros, Juan 7, 37, 39. Dice Jesús: el que cree en mí, en su corazón brotarán ríos de agua viva. Al lado. ¿De dónde viene eso? Eso es Isaías. Hay una promesa de Dios al pueblo de Israel. En el desierto yo haré brotar el agua, ¿no? Vamos a otra cita bíblica. 8:58. Abraham vio mi día y se alegró. ¿Cuándo fue esto? Claro, hay que hacer una lectura que se llama lectura midrashica. Es decir, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo y se le aparece el ángel y le dice, no lo hagas, ¿verdad? Y antes el hijo le había preguntado, ¿dónde está el cordero, papá? Que acá tengo el fuego y el cuchillo, ¿dónde está el cordero? Dice que Abraham levantó la mirada y miró más allá y dijo, Dios proveerá. Entonces dice la lectura que cuando Abraham miró hacia lo alto, él vio el día en que Jesús iba a nacer. Son lecturas para entender por qué Jesús dice, Abraham vio mi día. Tercera, dice, Isaías contempló la gloria de Jesús. ¿Cuándo?
cuando Isaías en el capítulo 6 está en el santuario y ve todos los ángeles, ¿verdad? Y él empieza a decir, santo, santo, santo eres Dios, ¿no? Y entonces Dios del tabernáculo le dice, ¿a quién enviaré? ¿Y qué responde Isaías? Envíame a mí. ¿Sabías esta historia, no? O sea, cada profeta también tiene su historia con Dios. Bueno, cuando Isaías le responde a Dios que sí, fue cuando Isaías vio la gloria, dice Isaías, el evangelio, el profeta, con todos los ángeles, con toda la gloria. Y entonces, dice el evangelista, cuando Isaías vio esa gloria, estaba viendo la gloria de Jesús. Y el evangelista dice en 12:41, Isaías contempló la gloria de Jesús. Leedlo en casa. ¿De dónde sale que Isaías ha contemplado la gloria de Jesús? Porque la gloria de Jesús en realidad se estaba manifestando en todo el Antiguo Testamento. Otra cita bíblica. Esta es dura. 13:18. Es la traición de Judas. Hay un salmo que dice, lo sabes, ¿no? Lo sabéis. El que me ama y comparte mi pan conmigo, ha levantado su pie para traicionarme, dice el salmo. Se cumple en la vida de Jesús la traición del amigo. El que me ama y el que ha comido el pan conmigo, dice, ¿no? Ahí. 19:28-30. La sed de Jesús está también representada en los salmos, ¿no? Tengo sed de ti, Dios mío. Luego, el gran costado. Aquí, cuando a Jesús se le atraviesa cuando ya está muerto, ¿no? Y sale la sangre y el agua, que los padres han visto allí la fuente de los sacramentos, sobre todo el bautismo y la Eucaristía, ya Zacarías profetizaba y dice, van a atravesar con la lanza al que amaban, ¿no? Estaba profetizado que este siervo sufriente también iba a morir y sufrir de esa manera. En las bodas de Caná se habla de la abundancia, de la bendición. Tiene que ver con el capítulo 49, que es la bendición de Jacob a todos sus hijos, en los que les promete la bendición, una tierra donde mana leche, miel y va a ser abundante en vino. La serpiente famosa de Número 3:14, ¿os acordáis, no? Cuando en aquel tiempo, en el desierto, les picaba una serpiente y el mismo Moisés dice, bueno, mirad la serpiente y os sanaréis. Y dice Juan, cuando Jesús sea levantado y a todo el que mire, Dios le sanará, ¿no? Y vuelve a mencionar la serpiente. Otro texto famoso, el pan, la multiplicación de los panes, a lo que Jesús va a decir, no era Moisés quien daba el pan del cielo a ese grupo de israelitas en el desierto, era mi Padre el que daba el pan del cielo. Iba a decir, he aquí el verdadero pan del cielo, yo soy el pan, ¿no? Luego otra cita bíblica, preciosa, la luz. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús, caminad mientras haya luz, para que no tropecéis en las tinieblas. Esta fiesta de la luz es muy bonita y cuento una historia del pueblo de Israel. Sabéis que en el pueblo de Israel está la fiesta de la Hanukkah. Está la menorá, el candelabro hebreo de 7 velitas, y está la Hanukkah de 9. Pues resulta que la fiesta de la luz se hacía en el templo de Jerusalén porque Dios es la luz, y es la fiesta que duraba 8 días. Pues resulta que en la época de los macabeos, ¿no? Cuando los griegos expulsaban a ellos y no les dejaban celebrar sus fiestas, pues cuenta la tradición judía que pusieron y guardaron el candelabro y no tenían aceite para más que un día. Y el aceite duró los 8 días de la fiesta, ¿no? Entonces, a día de hoy, ellos tienen como este milagro la fiesta de la Hanukkah, porque en el templo Dios pudo seguir ardiendo como luz por la fe de los judíos en aquel momento. Es la fiesta de la luz. Y dice el evangelista San Juan, ¿a qué se refiere esta luz? A la columna de fuego que acompañaba al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que por la noche le iluminaba y por el día le protegía con la nube. Le mandaba el maná para comer y también la carne de las codornices para también comer. Y la otra cita bíblica, bueno, ¿quién no se acuerda de la vid? Esta por la cual hemos empezado. Yo soy la vid verdadera, vosotros los sarmientos. Hace referencia a una cita muy bonita de Isaías 5, que es un cántico de Isaías que dice, voy a cantar la canción de mi amigo
de su amor por la viña. Mi amigo tenía una viña, arregló su tierra, la cavó, la enriqueció, la cuidó, la llenó de agua y esperaba que diera frutos dulces, y dio frutos amargos. Esa viña es el pueblo de Israel. Dios siempre se va a quejar de que nadie le ha amado lo suficiente. Entonces Jesús, en el capítulo 15, en boca del evangelista San Juan, va a traer de nuevo esta imagen de la vid verdadera. Hay personajes que también se recuerdan: Jacob, Moisés, Abraham. Y este evangelio de San Juan se lee sobre todo en Navidad, el prólogo, porque los tres evangelistas van a empezar con Jesús, o bien bebé o bien grande, predicando en el desierto. Pero lo veremos la próxima clase. El evangelio de Juan dice: no. Este Jesús vivía en el cielo, era el Logos, era la palabra. Y así empieza. Él va a empezar con la vida eterna de Jesús, preexistencia divina, que se va a encarnar en el seno de la Virgen María. Entonces, bueno, este evangelio del prólogo se va a leer siempre en Navidad. Luego también se lee en Navidad las bodas de Caná, el bautismo, y en la Epifanía también se lee el bautismo. En Cuaresma se leen lecturas del agua viva de la Samaritana, del ciego del nacimiento. En el siglo B leemos pocos textos de San Juan, solo los del pan. Y todos los años, el viernes de Pasión, se lee la Pasión según el Evangelio de San Juan, que es diferente. Y luego en Pascua, casi todos los domingos, se lee una aparición de Jesús a los discípulos, a María Magdalena, etc. Hemos agotado el tiempo. ¿Alguna pregunta? O para ahora o para la semana que viene. Responder para la semana que viene, si da tiempo ahora. ¿Esto del ciclo A y ciclo B? Sí, porque la liturgia lee toda la Biblia a partir del Concilio Vaticano II. Cada año se lee un ciclo A, ciclo B o ciclo C. Sí, este año estamos en el ciclo B. José, ¿hay papelitos? ¿Tienes uno? ¿Papelito? Ah, sí, lo tienes. Vale, muy bien. Si alguno quiere anotar y que yo le mande el material, ahí hay un papelito, ¿vale? Y bueno, y con esto, bueno, la pregunta de José, y si no, sí, nos da tiempo. Empieza el problema es mi memoria, que es casi seguro, pero el Evangelio de San Juan empieza: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios. Y era Dios. Y el verbo era Dios. Sí. Entonces, o sea, ya está, más íntima la unión imposible. Sí. Como por ejemplo, luego me parece que es en Mateo, y no sé si en los otros sinópticos, dice, cuando le preguntan cuándo va a ser el fin del mundo, o la venida de Jesús o lo que sea, dice, y Jesús contesta: no lo saben ni los ángeles ni el Hijo, sino solo el Padre. Sí. ¿Eso qué explicación tiene? Y justamente establecer el dogma de la Santísima Trinidad, año 325 después de Cristo, ha sido un gran problema, porque en algunos momentos Jesús dice: esto no lo sabe el Hijo, lo sabe solo el Padre. Y luego a Felipe le responde: muéstranos al Padre y eso nos basta, dice Felipe. Y Jesús le dice: pero si yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Justamente, como no se puede hacer una lectura literal de cada versículo del Evangelio, sino que hacer una lectura de todos los versículos juntos, y mira si costó hasta llegar al dogma de la Santísima Trinidad. ¿Quién es mayor, el Padre, el Hijo, el Espíritu? Ninguno. 3 personas en un solo Dios verdadero. Costó llegar a esa definición. De hecho, es el primer dogma cristiano. Dios verdadero, Hijo verdadero, Espíritu Santo verdadero. Son 3 personas distintas por un solo Dios. Para llegar a eso hubo muchos concilios y muchas herejías que decían: uno mayor, uno menor, uno sabe, el otro no sabe, uno es menos Dios, murió, medio murió, era hombre, no era hombre. Exactamente, porque una cosa es la Biblia y otra cosa es lo que la Iglesia tiene que hacer estudiando la palabra para llegar al dogma cristiano, porque así como tal, Santísima Trinidad en ningún evangelio aparece. Pero la Biblia es la base, por eso estamos aquí, y a partir de aquí se estudia. Bueno, pues damos gloria a Dios, ¿no? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.